Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén. Hay la palabra del Señor, Mateo capítulo 11, versículo 20. Continuaremos con el mensaje que comenzamos la semana pasada. Y el tema para el día de hoy es: el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma. Amén. Segunda parte. Amén. Entonces le daremos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Amén. Amén. Dios les bendiga, pueden tomar asiento. Eh, Mire, bueno, a medida que vamos avanzando, hermano, nos hemos dado cuenta que estamos conociendo más y más las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace un tiempo atrás, eh, digamos bien atrás, cuando yo estaba en la denominación, entonces uno veía al Padre como un ogro, ¿cierto? Al Hijo como puro amor, ¿cierto? Y al Espíritu Santo santificándonos. Pero ahora nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo, Él dice: yo no vine a traer paz, sino vine a traer contienda. Así es. Amén. Entonces, a medida que vamos avanzando, hermano, vimos, ¿cierto? Todo el sermón del monte, ¿cierto? Y nos dimos cuenta cómo él enfrentó, hermano, las enseñanzas de los escribas, de los fariseos. Y ahora nos estamos dando cuenta cómo él está enfrentando, hermano, estas ciudades. Amén. Amén. Él fue a predicar, él envió a sus discípulos de dos en dos, ¿cierto? Los envió con un mensaje. Ahora él se queda en las ciudades donde habitaba Pedro, Santiago, ¿cierto? Juan, ¿cierto? Felipe, Andrés, ¿cierto? Entonces él se queda en esas ciudades. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Que nuestro Señor va predicando, anunciando el Evangelio y se encuentra, hermano, que ahí en ese lugar hay no una oposición, sino que lo que hay en ellos es una incredulidad, lo que hay en ellos es estar conforme con la vida que ellos llevan. Entonces nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo empieza a hablar en parábola, y no tan solo habla en parábola, sino que también él profetiza, hermano. Amén. Amén. Entonces vimos la semana pasada que nuestro Señor Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, ¿cierto? Para predicar, ¿cierto? Las buenas nuevas del Evangelio. El Mesías prometido está, el reino de los cielos ha comenzado. Entonces, ¿para qué los envía? Para que la gente venga, escuche, ¿cierto? Que ahí está escrito, está presente. Así es, Amén. Señor. Amén. Entonces, nuestro Señor va, ¿cierto? A estas ciudades, ¿cierto? Corazín, Betsaida, Capernaum. La semana pasada vimos que era como un trío de ciudades, hermano, la cual, ¿cierto? Betsaida era una ciudad costera, ¿cierto? Capernaum y Corazín estaban a los lados, ¿cierto? Pero eran, la más grande era Capernaum, ¿cierto? Y nuestro Señor en estas tres ciudades, ¿cierto? Él hizo, por así decirlo, su sede para entregar el Evangelio. Aquí nuestro Señor empieza a entregar su mensaje, anunciando: el reino de los cielos ya está aquí, el reino de los cielos ha llegado. Amén. Mire lo que dice Lucas 19:10, dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, la misión de nuestro Señor era esa: venir a buscar, venir a salvar lo que se había perdido.
ellos estaban en Israel, ellos no se sentían extraviados, ellos no se sentían que estaban perdidos, ellos decían, nosotros pertenecemos, ¿cierto?, a Israel, ese era el dicho tradicional de ellos, nosotros, ¿cierto?, somos descendientes de Abraham, nuestro profeta es Moisés, nosotros tenemos el reino de los cielos asegurado, pero nuestro Señor, ¿cierto? Lucas 19:10, él mismo dice, porque el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, Israel, ¿cierto? Ellos estaban perdidos espiritualmente. Amén. Estaban en la tierra prometida que Dios le había dado a Abraham, ¿cierto? Ellos la conquistaron, ellos la poseyeron, levantaron ahí un templo, ¿cierto? Y cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, estaban en la edad más oscura, hermano. Así es, amén. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo, hermano? Ellos estaban espiritualmente perdidos, pero a la vez ellos estaban confiados. Amén. Una persona, hermano, que está ciega espiritualmente, no sabe, no entiende Es verdad, que Señor, está amén. perdido. Amén. Ellos creen que van al reino de los cielos. Así Ellos es, dicen, Señor. nuestra iglesia, nuestro pastor, nuestro obispo, nuestra denominación, lo que sea, nos asegura salvación y vida eterna. Amén. Entonces, las denominaciones de aquel entonces habían cegado las mentes de ellos. En sus corazones habían sembrado, hermano, los líderes habían sembrado ceguera espiritual. Amén. Entonces, la demencia estaba gobernando sus vidas. Jesús el Mesías, profetizado, ¿a qué viene él? Él viene a liberar. Amén. Él viene a salvar a su pueblo que estaba perdido en las tradiciones. Jesús vino a romper las cadenas. Ellos eran esclavos sin saberlo. Así es, Señor. Amén. Amén. Entonces yo pienso que esa es la peor condición que hay, hermano. Ser un esclavo sin saberlo. Amén. Bueno, está, por así decirlo, corriéndose la voz hoy en día que toda América le pertenece a los Estados Unidos, ¿cierto? Y ahora los gobiernos están decidiendo si los dejamos, quedamos bajo Estados Unidos o nos quedamos sin Estados Unidos. Y fíjense que el gobierno que decida quedarse bajo Estados Unidos, entre comillas, ese país va a ser un esclavo sin saberlo. Amén. ¿Me entienden o no? Ahora, eso es lo que ocurre en las denominaciones. ¿Se da cuenta? Esa persona puede decir, oiga, pero si yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo creo en la palabra, pero si él está dentro de una denominación, hermano, esa denominación lo hace esclavo, esclavo del sistema. Y ahí estaban, hermano, los fariseos, los saduceos, ¿cierto? Los escribas, los herodianos, un, una serie de sectas de religiones, hermano, donde cada uno ponía sus dogmas, donde cada una ponía sus enseñanzas, hermano. Y esas enseñanzas van produciendo ceguera espiritual, hermano. Y entonces él vino a liberarlos en esa edad espiritual más oscura. Ahí estaba el ciego, ahí estaba el inválido, ahí estaba el endemoniado, el leproso, ahí estaba la prostituta. Todos ellos necesitaban ser libres, hermano. Señor, amén. Estas ciudades costeras de la región de Galilea, hermano, serían el lugar ideal para comenzar el ministerio, hermano. Amén. Amén. Entonces, el tema era, Jesús no quería ir a Jerusalén, hermano, porque él tenía que esperar su momento. Amén. Entonces, él escogió estas ciudades y aquí justamente era donde estaban sus discípulos. Entonces, lo que él quería era captar la atención, hermano. Entonces, para captar la atención, él vino con todo el poder de la deidad, hermano, Sí, Señor, haciendo muchos milagros. Las personas quedaron maravilladas, por hermano. Imagínense, más de 400 años que no venía un profeta, hermano, sobre la tierra. Ahí estuvo Juan el Bautista y vamos a ver, hermano, que ellos al principio dijeron, bueno, Juan es un profeta, pero después, hermanos, empezaron ellos a negar a Juan el Bautista como profeta. Lo vamos a ver porque tenemos cita escritural, hermano. Amén. Pero si ustedes se dan cuenta, hermano, nuestro Señor viene después de 400 y más años haciendo señales, haciendo maravillas. Familias enteras quedaron agradecidas, hermano, porque más de algún familiar alcanzó sanidad. Así es, amén. Amén.
Entonces nuestro Señor tuvo un gran comienzo, por así decirlo, en su ministerio, ¿cierto? Porque la Biblia dice en muchos pasajes que él sentía compasión por el sufrimiento de las personas. Amén. Mateo capítulo 9, versículo 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, cuando él las vio, hermano, las vio espiritualmente desamparadas. O sea, ahí estaba el Sanedrín, hermano, el colegio de ministros. Ahí estaba el sumo sacerdote, los sacerdotes. Pero dése cuenta, nuestro Señor las vio a esas personas como ovejas que no tienen pastor. O sea, no tenían un líder espiritual, un líder que las pudiese guiar hacia la vida eterna. Amén. Así de oscuro estaba aquel tiempo. No había quien les hablara verdad, no había quien las aconsejara. Ellos no tenían un ejemplo a seguir. Amén. Qué así tremendo tiempo, hermano. Amén. Bueno, es muy parecido a lo que tenemos hoy en día. Amén. 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 Qué tristeza, hermano, qué desesperación para una oveja, hermano, andar desesperada, hambrienta, hermano, andar perdida, con hambre, con sed. Así estaba el pueblo de Israel. Amén. Amén. Ahora piense usted, hermano, cuando una persona, ¿cierto?, va a un lugar en medio de la noche y se pierde. Qué tremendo, hermano, qué desesperación, ¿cierto? No ver a nadie por ninguna parte, donde todo es oscuridad, ¿cierto? Donde todo es tiniebla, hermano. Empieza una desesperación adentro, así, hermano. Y así estaba el pueblo de Israel, hermano. Ahora pensemos, ahí dentro de ese pueblo, aunque había gente muy impía, pero también habían predestinados, hermano. Entonces, el predestinado tenía una desesperación en su alma. Amén. Ellos ansiaban tener palabra. Ellos ansiaban que él venía, que el Mesías descendiese, ¿se da cuenta? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Había una edad tan oscurecida, hermano. Lo único que tenían ellos eran los ministros que estaban en aquel momento. Así es, eso era lo único que tenían. Mateo capítulo 15, si ustedes lo pueden buscar, versículo 30, mire lo que dice. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Y de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, o sea, le crecían los brazos, hermano, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria a Dios, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Bueno, yo quiero que ustedes vean la compasión que él sentía por aquella gente, hermano. Esta gente, hermano, iba tras el milagro, hermano. Ellos querían la sanidad al cuerpo, hermano. Ellos andaban buscando solamente que él los mirara y dijera, recibe sanidad. Entonces él, la Biblia dice que él vino para servir, así dice la palabra, para sanar, para rescatar al desvalido. Juan el Bautista, hermano, nos muestra la misión que iba a tener nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Dice así, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Amén. ¿Escucharon eso? Amén. Juan el Bautista viene y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Amén. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Ahora, si pusieron atención a eso, nuestro Señor Jesucristo, Él viene a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Así es. Qué tremendo mensaje traía nuestro Señor, Amén. hermano. Sí. Él, dice la Biblia, Él mismo dijo, yo soy el camino a seguir, yo soy la verdad a seguir, yo soy la vida. Amén. Amén. Su palabra es verdad y en Él hay vida eterna. Amén. 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 Entonces, Él venía para bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y Él vendría, ¿cierto? Cumpliendo esta verdad de Dios, ¿cierto? Fíjese que no ha habido ni habrá otro ministerio igual al de Él, hermano. Amén. Dios mismo estaba ante ellos siendo manifestado, hermano. Amén. Las obras de Dios estaban siendo manifestadas. ¿Lo acabamos de leer? Sí, amén. Los cojos eran sanados, los ciegos recibían la vista, ¿cierto? Los mancos, los brazos crecían, hermano. Amén. Oiga, inclusive en otros pasajes hemos leído que Jesús da la vida a algunos que habían muerto, ¿cierto? Amén. Como la viuda de Naín, ¿cierto? Como Lázaro, ¿cierto? La hija, ¿cierto? Del sacerdote Jairo, ¿cierto? Amén. Entonces, hubieron muchas sanidades, muchos resucitados, ¿cierto? Así es, Amén. amén. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Dios estaba manifestando sus obras ante el pueblo. ¿Para Amén. qué? Para llamar la atención del pueblo, Amén. para que ellos entendieran que el Mesías estaba ahí, hermano. Amén. Él no tan solo hizo maravillas y milagros, sino que también estaba entregando su mensaje de redención, su mensaje de vida eterna, su mensaje era traerlos a salvación, hermano. Amén. Y fíjese que esta palabra era tan diferente a la palabra que entregaban los fariseos, era tan diferente a la palabra que entregaba el Sanedrín, los saduceos, los escribas, hermano, porque ellos, hermanos, entregaban una palabra arreglada, sin autoridad, hermano. Amén. Y en segundo lugar, ellos tampoco daban el ejemplo con lo que predicaban. Así es. Mateo capítulo 7, versículo 28, nosotros lo estudiamos, hermano, esto está en el Sermón del Monte, cuando termina él de hablarle a la gente, la opinión de la multitud, miren lo que opina la multitud de él, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina es su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Ahora, pensemos un poquito, hermano. Nuestro Señor Jesucristo no pertenecía al Sanedrín. Él no pertenecía a ese grupo de ministros. No pertenecía al concilio de ministros. Amén. 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 Pero aquí la gente reconoce que Él tiene autoridad para hablar. Así es. Amén. Amén. La gente reconoce que Él habla diferente a los escribas, diferente al Sanedrín. Amén. Así es, Amén. amén. Entonces, la gente, al ver todas estas señales, al ver estos milagros, al ver a Jesús entregando la palabra, era el momento preciso para arrepentirse, hermano. Así es, amén. Juan el Bautista vino predicando: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo también dice en Mateo capítulo 4 que Él también empieza a bautizar y también empieza a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era el momento de arrepentirse, era el momento preciso para volver a Dios. Veamos, busque Mateo capítulo 4. Mateo 4, versículo 17. Miren lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, ¿ves? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿qué quería él? Él quería que volvieran la mirada hacia Dios. Amén. Esa palabra arrepentíos quiere decir
hagan un cambio total en sus mentes, Amén. hagan un cambio total en sus corazones Sí, Señor, y amén. vuelvan a Dios, den la vuelta, porque van en la dirección equivocada, Así es, amén. van camino hacia el abismo. Así es, Señor. Amén. Entonces, por eso es que la Biblia dice que Él los miró con ojos de misericordia, hermano. Amén. Sí, Porque Señor. ese pueblo estaba perdido, hermanos. Amén. Entonces, Él los miró con ojos de piedad, de compasión. Amén. Él quería rescatarlos. Él dedicó todo el tiempo para ellos. Su mensaje fue lleno de compasión, hermano. Amén. Amén. El problema entonces no era el Mesías ni su mensaje. El problema era esa generación. Amén. Así es, amén. ¿Sabían ustedes que la Biblia habla lo que es una generación, cierto? Y cuando antiguamente los días de Adán, por así decirlo, duraban hasta cerca de 1000 años, ¿cierto? La gente, 800 años, 950 años, qué sé yo. Y después los días de Noé cortó a 120 y después dijo 70 y 80, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que en los días de esta generación, hermano, en los días de esta generación, hermano, donde viene nuestro Señor Jesucristo, Él llega en una generación mala. Amén. Veamos lo que dicen las Escrituras. Amén. Amén. Veamos un poquito. En primer lugar, a Jesús le trajeron un endemoniado, uno ciego y un endemoniado que era, aparte de endemoniado, estaba ciego y además estaba mudo. Nuestro Señor, dice la Biblia, que lo sanó. Amén. Y las personas dijeron, la gente que estaba ahí dijeron, este debe ser el hijo de David. En otras palabras, el Mesías prometido. Amén. Pero busquen Mateo capítulo 12. Pero los fariseos dijeron, no, este no es el hijo de David. Este echa fuera los demonios en nombre de Bersebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús les dijo, veamos lo que nuestro Señor Jesús le dice a esos que le llamaron a él demonio. Mateo capítulo 12, versículo 34. Generación de víboras. ¿Escucharon eso? Amén. O sea, ahí había una generación. Amén. Una generación significa que vienen de una descendencia. Ellos venían de la descendencia de Abraham, de Isaac, de Jacob. De esa descendencia venían. De ahí, de Jacob, salieron las 12 tribus. Y ahora, eso era gente que venía, por así decirlo, un pueblo predestinado, hermanos. Pero cuando llega nuestro Señor se encuentra con una generación de víboras. Amén. ¿Entienden eso, Sí, hermano? amén. Nuestro Señor les dice a ellos, a los descendientes de Abraham, generación de víboras. Amén. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Amén. Así es, Señor. Oiga, hermano, qué tremendo. Mire cuán oscura era aquella edad. Así es. Jesús dice que son una generación de víboras. Usted sabe, una víbora tiene el veneno en su boca, ¿no es así? es, amén. Por eso Jesús les dijo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Claro, el veneno lo tenían en la boca, pues hermano. Así es. Jesús dice que ellos eran malos. Nosotros siempre hablamos esa palabra, este es malo, este es malo, este es malo. Ahora, esa palabra malo, la etimología, indica calamidad. Esa palabra malo indica culpable, impío, perverso, sin valor. Esa palabra malo indica depravado. Habla de ser moral y espiritualmente malvado. Esto significa esa palabra malo. Cuando nuestro Señor dice, esta generación mala y adúltera, está diciendo que esa generación
es culpable, es una generación impía, es una generación sin valor, Así es. depravada espiritualmente. Así es, Señor. Amén. ¿Estás viendo las palabras, hermano? ¿Ah? A medida que nosotros vamos avanzando, hermano, vamos entendiendo que Jesús, hermano, no traía cuentos aquí. Amén. Él no vino a contar fábulas, hermano. Él no vino a contar una historia feliz, ¿cierto? Y vivieron felices para siempre. No, no es así. Amén. Él viene a rescatar, pero recuerden lo que hablamos hace unos días atrás. El Padre, ¿qué es lo que hace? Predestina. Amén. El Padre escoge. Amén. El Hijo viene a redimir, ¿cierto? Y el Espíritu Santo es quien nos guía, ¿cierto? Nos santifica, ¿cierto? Nos guía a toda verdad y a toda justicia. Ahora, pensemos un poquito. Nuestro Señor Jesucristo vino a redimir, ¿cierto? Amén. A entregar su vida, ¿cierto? Para comprar, ¿cierto? Ahora, ¿a quién Él viene a comprar? Al predestinado, al que se predestinó antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Entonces, cuando él se encuentra con esta generación mala y adúltera, sin duda que había muchos que no eran predestinados. Amén. ¿Entiende? Amén. Entonces, no es que Jesús esté entregando estas palabras. Pucha, yo cada vez estoy viendo a Jesús que cada vez es más directo, pues, hermano. Nos encontramos con un mensaje que no se predicaba en las denominaciones. Así es. Nos Amén. encontramos con un mensaje, hermano, esto mejor no lo tomen, hermano, porque esto causa problemas, la iglesia causa... No, aquí nosotros tenemos que hablar todo lo que dice la palabra, Amén. porque tenemos que descubrir hasta el último misterio, hermano, porque nosotros somos predestinados, hermano. Amén. Los 7 sellos han sido abiertos, ¿cierto? 7 truenos han tronado. Amén. Entonces nosotros tenemos que captar la revelación en este tiempo final, hermano. Amén. Porque la Biblia dice que todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida del Cordero, Señor. todos ellos fueron en una falsa adoración y adoraron a la bestia. Amén. Así es. Amén. ¿Y de qué forma la adoraron? En una falsa unción, pues, hermano, en una falsa religión. Amén. En Mateo capítulo 16, busque Mateo capítulo 16. Los fariseos van y le piden a Jesús: muéstranos señal del cielo. Amén. ¿Para qué pidieron ellos una señal? Para que así nuestro Señor Jesucristo pudiera demostrar que en realidad Él era el Mesías. Que demuéstranos señal para saber que tú eres el Hijo de Dios que habría de venir. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora veamos la respuesta de nuestro Señor. Por Mateo capítulo 16, versículo 4. Miren lo que dice: esta generación mala. ¿Escucharon? Amén. Nuevamente utiliza la palabra generación. Amén. Y nuevamente utiliza la palabra mala. O sea, era una generación, hermanos, mala y adúltera, dice. Amén. Veamos lo que dice nuestro Señor. La generación mala y adúltera demanda señal. Amén. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Nosotros sabemos que esa señal era que él iba a estar 3 días y 3 noches, ¿cierto? En el sepulcro, ¿cierto? Amén. Lo iban a dar por muerto sin saber que él iba a resucitar al tercer día, hermano. Así es. Esa era la señal de Jonás, ¿cierto? Pero dése cuenta, Jesús, hermano, nuevamente a ellos los identifica como una generación mala. Así es. Amén. Una generación adúltera, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, busque segunda de Pedro, hermano, capítulo 3, eso está al final, casi al lado de Apocalipsis. Veamos que era una generación mala. Vemos, hermano, que el tiempo donde estaba nuestro Señor Jesucristo era una generación mala y adúltera, espiritualmente, ¿cierto? Amén. Pero Pedro testifica y habla, hermano, porque Pedro es testigo que estuvo todo su ministerio al lado de Jesús. Amén. Y testifica sobre la paciencia que tiene nuestro Señor, hermano. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Miren lo que dice: el Señor no retarda su promesa, Amén. según algunos la tienen por tardanza, dice, sino que es paciente. ¿Se da cuenta?
paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué cosa? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento, hermano. Amén. Amén. Nuestro Señor quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos se arrepientan de sus pecados, de su mala forma de vida, hermano. Ese es el fin, por así decirlo, de su mensaje, hermano. Así es, Amén. Señor. Miren lo que dice nuestro Señor de ellos. Recordemos un poco. Ellos tuvieron a Juan el Bautista, según nuestro Señor Jesucristo, y es así. Nuestro Señor dijo que Juan el Bautista era más que un profeta. Esas son sus palabras. Juan el Bautista es más que un profeta. Esas son sus palabras. Nuestro Señor dijo, no se ha levantado otro mayor que Juan. Y ahí, frente a ellos, estaba el Mesías prometido. Así es. Ahora viene él y les dice una parábola que no todos entienden, hermano. Entonces, vamos a tratar de entenderla hoy en día. Mire, vamos a Mateo capítulo 11 y vamos al versículo 16. Ahora, hay que entender que cuando él está hablando aquí, hay una gran multitud escuchando sus palabras. Amén. Entonces, vamos a Mateo capítulo 16. Mire, veámoslo, analicemos, vamos analizando poco a poco para entender sus palabras. Dice, más, ¿a qué compararé esta generación? Dese cuenta, una vez más está hablando de su generación. Amén. Oh, y ahora ponga atención, porque recuerde, esta es la última, por así decirlo, generación que va a quedar, hermano, porque después viene el general Tito, Israel es esparcido, ¿cierto? ¿Cuándo ocurrió eso? En el año 70, o sea, casi 40 años después del ministerio de Jesús. Amén. Y nosotros estamos viviendo la última generación, hermano, la última edad, hermano, lo que estamos viendo en estos instantes. Las señales hablan que es la última edad, o sea, es la edad más oscura y además de eso, ellos tuvieron la última generación 70 años y nosotros la última generación, ¿cuántos años creen que van a ser? Amén. Entonces miremos, dice, más a qué compararé a esta generación, dice, es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Nuestro Señor aquí está hablando en parábolas, hermano. Amén. Amén. El hermano dice, ¿a qué comparar esta generación? Es semejante a muchachos o a niños, como quieran traducirlo, que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Fíjense que él está hablando de que en esas plazas los niños corrían jugando sus juegos infantiles. Entonces Jesús dice que compararé a estas personas, a esta generación, a esos niños jugando al Evangelio, jugando a ser creyentes. Miren lo que dice el versículo 17, sigamos leyendo. Diciendo, nuestro Señor dice, os tocamos flauta y no bailasteis. ¿Escucharon eso? Sí, amén. O sea, ¿qué significa esto? Ponga atención. Les presentaron la alegría de recibir el reino de Dios y no quisieron escuchar. Ellos no se alegraron. Les tocamos flauta. ¿Quién? Ahí vino Juan el Bautista. Ahí viene Jesús. Él está hablando de Juan el Bautista y él está hablando de él. Amén. Y dice, os tocamos. ¿Se da cuenta? Sí, amén. Flauta y no bailasteis. O sea, y no se pusieron alegres. Amén. 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 De recibir el reino de los cielos. Os endechamos. Usted sabe que una endecha es un lamento poético, ¿cierto? Es cuando usted va al libro de los cantares, ¿cierto? O va al libro de lamentaciones de Jeremías, ¿cierto? Y encuentra ver, ¿cierto? Poemas, ¿cierto? De lamentaciones, ¿cierto? Y estas endechas era llamando al arrepentimiento. Amén. Juan el Bautista fue, hermano,
hablando arrepentidos. Jesús fue hablando arrepentidos. Ellos fueron endechando, o sea, llamando a llorar, arrepentidos. ¿Y qué dice? Os endechamos y no lamentasteis. Así es, amén. Amén. Los llamaron. ¿Quién? Juan y Jesús a arrepentirse. Y tampoco respondieron con arrepentimiento ni con tristeza. O sea, poca atención, no les gustó que le predicaran el evangelio con alegría, ¿cierto? Gócese porque el reino de los cielos ha llegado. Ni tampoco les gustó que los llamaran por la tristeza, llamándolos al arrepentimiento. Amén. Amén. Entonces, ¿qué dice nuestro Señor? Que ellos eran como niños que no se complacían con nada. Así es. Ni con alegría ni con llanto. No podían ponerse de acuerdo y rechazaban tanto las cosas alegres como las flautas, como las tristes, como las endechas. Esa generación se negó a unirse a Juan y se negó a unirse a Jesús. Amén. Sigamos leyendo, versículo 18, mire lo que dice nuestro Señor. Este es Jesús hablando. Amén. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Amén. ¿Se dieron cuenta de eso? Sí, amén. La gente se resintió a Juan por su constante énfasis al arrepentimiento. Así es, amén. Vengan y arrepiéntase, porque el juicio de Dios está a la mano. Vengan y arrepiéntanse. Entonces, oye Juan, ven a nuestro hogar, ven a compartir con nosotros. Yo no quiero compartir con ustedes. No, vengo a predicar, vengo a bautizar el arrepentimiento. Oye, pero ¿cómo? No, ¿con qué te alimenta? ¿Qué es lo que come? Yo se cuenta que la Biblia dice que el alimento de Juan era solamente en la naturaleza, nada preparado, hermano. Sí, amén. Amén. Entonces, ¿qué es lo que decía la gente? ¿Qué es lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo? De Juan, vino Juan, ¿y qué decían de él? Amén. Que no comía, que no bebía, y decían, demonio tiene. Amén. ¿Se da cuenta? Juan tenía, ellos dicen, un demonio. Fíjese que ese espíritu hoy en día no ha cambiado. Amén. Cuando un verdadero creyente enfatiza en arrepentimiento, Sí. ¿qué es lo que dice? A uno lo llaman endemoniado. Oye, este hermano vive llamando a la gente, vive, nunca me ha predicado bueno, ¿se acuerdan? Amén. Acá, ¿qué es lo que decía de Miqueas? Ese profeta nunca me ha predicado bien. ¿Por qué? Porque seguramente Miqueas, arrepiéntete acá. Así es. Arrepiéntete. Amén. ¿Qué es lo que le dijo acá a Elías? Tú tienes trastornado el reino. Y Elías le dijo, no soy yo, eres tú. Así es, amén. Oiga, siempre el pecador le echa la culpa a aquel que lleva la verdad de la palabra. Así es, amén. Eso siempre va a ocurrir. Veamos lo que dice el versículo 19. Nos dimos cuenta que a Juan lo llamaban loco, ¿cierto? Lo llamaban endemoniado, hermano, ¿cierto? Demonio tiene, ¿cierto? Ahora veamos lo que dice Jesús de él mismo. Vino el Hijo del Hombre, ¿se dieron cuenta? Que come y bebe y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Así es, amén. O sea, Jesús está comparando a esa generación con niños que juegan en las plazas a quienes no se les puede complacer. Padre. Van a las iglesias, escuchan la palabra, escuchan la predicación y la gente dice, no me gustó el mensaje. No me gustó lo que predicó Juan. No me gustó. ¿Por qué? Porque predica mucho arrepentimiento, más encima te digo una cosa, no come, no bebe. Tiene un demonio. Ese hombre tiene un demonio. Después viene el Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre viene predicando arrepentimiento. Pero él, mire, dése cuenta, totalmente diferente a Juan. Él sí come. A él lo invitan los publicanos, a él lo invitan los pecadores y él va. Así es, amén. Ah, no, este come. Este es un comilón. Este es un bebedor.
amigo de pecadores, amigo de publicanos. Oiga, no estaban conformes con nada. Así es, amén. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que tenían ellos? Ellos tenían la hipocresía, hermano. No tan solo eso, sino que a ellos les gustaba hablar del otro. ¿Se da cuenta? Así es. Jesús compara entonces a esa generación con niños que juegan al evangelio en las plazas. Claro, se reúnen ahí en las plazas. ¿Se recuerdan lo que dice él? Sí. Que los fariseos se reunían en las plazas, los saduceos, bueno, el Sanedrín, y ellos mostraban santidad ahí ante el pueblo. Y entonces ellos veían, ¿cierto? Pero no se les podía complacer a ellos. Mire lo que está diciendo nuestro Señor de ellos. Esa gente no quería ni la sobriedad de Juan el Bautista. Ellos se preguntaban, ¿por qué Juan cuando lo invitamos no comparte con nosotros, no comparte con los sacerdotes, no come ni bebe con nosotros? ¿Se da cuenta? Así es, Tampoco amén. le gusta a ellos lo sociable que es Jesús. Ellos decían, pero ¿por qué come con publicanos? ¿Por qué come con pecadores? ¿Por qué come tanto? ¿Por qué bebe vino? Ellos están buscando excusas para rechazar el mensaje de Juan y el mensaje de Jesús. Así es, Ellos amén. estaban buscando excusas para rechazar el reino de los cielos. Amén. Ellos decían, el reino de Dios se ha acercado, pero ellos no lo querían a través de Juan ni tampoco a través de Jesús. Así es, Señor. Ya fuera, ¿cierto? En la condición de Juan como profeta, ni en la condición de Jesús como Mesías, ellos lo rechazaron igual. Sí. Ellos se negaron a llorar con Juan y ellos se negaron a reír con Jesús. Así es, amén. Amén. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor aquí. Ahora, veamos lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 20. Después de nuestro Señor de decir estas palabras sobre Juan y sobre él, entonces viene él y empieza a decir esto. Mateo 11, 20 dice, entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, esto lo predicamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Amén. Voy a recordarles solamente algo. Nuestro Señor Jesucristo entonces empezó a denunciar, ¿cierto? Así es. A reprochar a esas ciudades, porque hay que entender algo. Cuanto más oyen de la palabra de Dios y cuanto más ven las obras que Dios hace, mayor es la responsabilidad. Así es. Y mayor es la obligación de arrepentirnos. Amén. Amén. Cuanto más se da, dice la Biblia, más se exige. Así es. Jesús, pensemos un momento, el predicador más amoroso que ha habido, paciente, dice la Biblia, tenía motivos para quejarse de ellos. Él constantemente predicó en estos lugares, hermano. Corazín, Betsaida y Capernaum vieron miles de milagros. Así es. Escucharon muchos de sus mensajes, pero ellos fueron totalmente indiferentes a sus palabras. Así es, Señor. Amén. Amén. Así de ciego estaban. Jesús, al igual que Juan el Bautista, llamaron al arrepentimiento. Y arrepentirse significa cambiar de mentalidad, ¿cierto? Significa vuelvan a Dios, aléjense del pecado. El verdadero entonces arrepentimiento viene por obra del Espíritu Santo, hermano. Por eso es que Jesús dice la Biblia que venía bautizando con Espíritu Santo y fuego. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque tenía que ser la obra que hubo en Pedro, hermano, fue el Espíritu Santo, hermano. Ahora recordemos cuando nuestro Señor Jesucristo, él comienza su ministerio y él es bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo, ¿cierto?, entró dentro de él. ¿Recuerdan eso, cierto? Amén. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo, hermano? Hay una obra de guianza, ¿se da cuenta? Jesús, ¿cierto? Llamando a Pedro, llamando a Juan, llamando a Jacob, a los discípulos, ¿cierto? Ahora ellos recibieron el Espíritu Santo en el aposento alto, ¿se acuerdan? Amén. Pero dése cuenta, hay una profecía. Él vendrá bautizando con el Espíritu Santo y fuego. Así ¿Qué es. significa eso, hermano? Que el Espíritu Santo empieza a guiar a esas personas. El Espíritu Santo toma a Pedro
a acercarse a escuchar el mensaje de Jesús. Ahora recordemos a Jesús llamando a Pedro, ¿cierto? Amén. Pedro, tira la red, ¿cierto? Pero Amén. dése cuenta, Pedro podría haberse negado, podría haber dicho no, pero había predestinación, Amén. ¿se da cuenta? Entonces, la obra de arrepentimiento, hermano, es obra y gracia de Dios, hermano. Sí, Señor. No, en eso, hermano, no hay un esfuerzo humano, hermano, Amén. sino que Amén. es el Espíritu Santo el que Sí, nos Señor. tira, hermano, a arrepentirnos Amén. y a Sí, pedir Señor. perdón por nuestros pecados. Amén. Por eso nuestro Señor dice, entonces comenzó a reconvenir. O sea, entonces nuestro Señor empezó a reprocharles. Amén. Los comenzó a amonestar. Los reprochó por su actitud, hermano. Así es, Señor. Él les predicó, él hizo sanidades, él hizo milagros, ¿cierto? Amén. Lo que él estaba haciendo es confrontar la indiferencia de ellos. Así es, Amén. Señor. Amén. Ahí estaba el ungido, ahí estaba el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Ahí estaba el Verbo hecho carne, la deidad de Dios estaba ahí presente. Amén. Pero ellos estaban tan ciegos, estaban tan muertos en su religión que ni siquiera se esforzaron en ver, hermano. Así es. Amén. 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 Mateo 11 dice, 20 dice, entonces comenzó a convenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Ahora, esa palabra milagro, hermano, usted sabe que nadie, excepto Dios, puede hacer milagros. Amén. Amén. Un milagro es un evento que implica la acción directa y poderosa de Dios. Así es. Amén. Dios utiliza los milagros para revelarse a sí mismo, para darse a conocer. Los milagros demuestran su autoridad, Amén. su poder y su divinidad. Y eso es lo que estaba demostrando aquí nuestro Señor Jesucristo. Así es, El Señor. apóstol Juan, no lo busquen, pero yo se lo voy a leer, hablando de los milagros, de los hechos de Jesús, en Juan 21, versículo 24, dice lo siguiente: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y ahí también, o sea, aquí Juan está hablando de sí mismo, de que él es testigo y lo que está escribiendo son testimonios verdaderos. ¿Y qué más dice? Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales se escribirán, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice. Amén. Oh, amén. Sí, O sea, Señor. dése cuenta las cosas que dio, no tan solo sus discípulos, Amén. sino que la gente, Amén. los mismos fariseos, el mismo Sanedrín, ellos fueron testigos de estos milagros, Amén. hermano. Sí, Señor. Pero estaban tan ciegos, hermanos, que negaban el milagro. ¿Se acuerdan de aquel ciego de nacimiento, cierto? Sí, amén. Cuando ellos fueron y lo enfrentaron y le dijeron a sus padres, ¿él nació ciego? Claro, bueno, pregúntenle a él, porque Sí, ellos amén. tenían miedo de que fueran, ¿cierto?, Expulsados. expulsados de su sinagoga. Le fueron y le preguntaron a él y él dijo, sí, pues bueno, pero fuiste de nacimiento, pero claro. ¿Y quién te sanó? Bueno, Jesús, bueno, el que te sanó es un pecador. Así es. Bueno, si es pecador, yo no lo sé. Lo Amén. único que sé es que él me sanó, hermano. Él me salvó. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, el verdadero creyente, Dios lo toma y hace un milagro en sus vidas, en sus corazones. Amén. El hecho de que nosotros estemos aquí presentes es un milagro, hermano. Es un milagro para nosotros. Ahora, se cuenta, Gracias, Padre. para el fariseo, para el escriba, para el Sanedrín, ellos negaban los milagros, negaban lo que Jesús hacía. Entonces, Jesús hizo muchos milagros delante de todos en estas tres ciudades. Vuelvan a Dios, vuelvan a la palabra, arrepiéntanse porque el reino de Dios está aquí. Amén. El juicio ya ha comenzado. Así es. Amén. Señor. Las profecías ya se han cumplido.
la profecía de Malaquías, ¿cierto? Sí. Dice, hermano, ¿cierto? Que cuando Él venga, ¿cierto? Comenzará tanto la salvación como el juicio, hermano. Así es, amén. La salvación para aquellos, ¿cierto? Que se arrepienten, van y escuchan su palabra y le siguen, hermano, ¿cierto? Y juicio para aquellos que no se arrepienten, por Así es, amén. aquellos que no le creen. Amén. Así es. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este pasaje nos está advirtiendo acerca de la incredulidad, hermano. Amén. Aquellos que escuchan la palabra y no creen. También nos advierte sobre aquellos que ven las señales, ¿cierto? Y les da lo mismo. Amén. Este pasaje nos está Amén, advirtiendo Señor. cómo será también en este tiempo final, hermano. Amén. La incredulidad sigue, hermano, a pesar de ver el tiempo que nosotros estamos Es viviendo. verdad, amén. Amén. ¿Cómo es posible, hermano? En este versículo, Jesús los estaba haciendo a ellos responsables de lo que han visto y de lo que han oído. Amén. Amén. Entonces, ellos tenían las escrituras para reconocer el día y la hora, así como nosotros la tenemos hoy en día, Amén. ¿cierto? Ellos solo tenían que arrepentirse, hermano. Por eso le decía, arrepentíos Amén. Así es. y volver a Dios. Y no quisieron hacerlo. Así es, amén. Entonces, veamos el día de hoy, hermano. La gente puede decir, las señales bíblicas se están cumpliendo, lo pueden ver, Así es, amén. pero nadie quiere arrepentirse. Amén. Nadie quiere arrepentirse de sus pecados, de su mal camino. Y fíjese que el no arrepentirse, dice la Biblia que es contado como pecado. Así es. Eso, y si es contado como pecado, es contado como digno de juicio, ¿se da cuenta? Así es, Señor. Entonces ellos decían, yo no tengo necesidad de arrepentirme. ¿Saben por qué? Mire, hermano, para que ustedes sepan, el judío decía, yo no tengo por qué ser bautizado por Juan para arrepentimiento porque soy judío. O sea, la salvación la tengo asegurada, ¿se da cuenta? Entonces, los que acudían donde Juan era porque entendían que algo estaba por acontecer. Así es, Amén. 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 Los que acudían a Jesús para arrepentimiento es porque sabían que algo iba a acontecer. Pero el resto de las masas no quiso bautizarse porque ellos decían, ¿para qué? Yo no necesito arrepentirme, no hago nada malo, llevo una vida pacífica, tengo grandes amigos, mi familia tiene un buen nombre dentro de Israel. Es más, estoy en paz con Dios. Esos judíos decían, ¿de qué me sirve Jesús? ¿De qué me sirve Él? ¿De qué me sirven sus enseñanzas si tengo una iglesia? ¿De qué me sirve arrepentirme? ¿De qué me sirve cuando soy descendiente de Abraham? Además, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor. Él ama a su pueblo. Mi iglesia me ha enseñado a estar confiado. ¿No es lo mismo hoy en día? Amén. ¿Se da Así cuenta? es, amén. Recuerde, ellos se sentían tan confiados, hermano, que cuando vino el general Tito se metieron dentro de Jerusalén, porque tenía murallas, ¿se da cuenta? Amén. Pero ellos estuvieron sitiados, pues, hermano. Así es. Sitiados porque la profecía estaba ahí. Ellos negaron a Jesucristo, negaron su mensaje y ellos dijeron que la sangre de Él sea sobre de nosotros y nuestros hijos. Ahí está, pues, hermano. Amén. Entonces, esa generación mala, esa generación de víboras, esa generación impía, pereció por negar a Jesús. Amén. Amén. Jesús lo llamó generación mala y adúltera. Eso significa juicio y castigo Amén. por no arrepentirse. Sí, Mateo Señor. capítulo 11, versículo 21 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Ahora, en silicio y en ceniza, que es algo que no tomamos la semana pasada, fíjese que
eso se usó en los tiempos antiguos, Sí, hermano. amén. Amén. El Antiguo Testamento habla de que Jacob se vistió con cilicio, ¿cierto? También Mardoqueo, ¿cierto? Se vistió de silicio, hermano, cuando iban a destruir a Israel, hermano. Eh, Job, ¿cierto? Sí, amén. Se sentó sobre ceniza, se echaba ceniza en su cabeza, ¿cierto? Amén. Entonces, en los tiempos antiguos era un símbolo de degradación, un símbolo de duelo, amén. Amén. Y también era un símbolo de arrepentimiento. Alguien que deseara mostrar un corazón realmente arrepentido, a menudo se vestía de silicio y se sentaba sobre ceniza y colocaba ceniza en la parte de su cabeza, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿qué es lo que era el silicio? El silicio era un traje de material muy grueso, muy áspero, hermano, hecho de pelo de cabra negra. Amén. Ahora, el cuero de la cabra negra, hermano, era muy áspero. Entonces era más un tormento llevarlo, hermano, que algo agradable, ¿se da cuenta? Amén. Entonces, eh, usaban ese incómodo traje, hermano, significando, hermano, desolación, ¿cierto? Las cenizas también, ¿cierto? Significaban ruina, ¿cierto? En la persona que se arrepentía, hermano. Amén. 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 Entonces, Corazín y Betsaida fueron testigos, hermano, de los primeros y grandes milagros, de las obras poderosas de nuestro Señor Jesucristo, Amén. pero no respondieron ellos al llamado que él hizo al Evangelio Así es, amén. y persistieron en su incredulidad, persistieron en su pecado. Ahora, estas ciudades, Jesús las comparó con dos ciudades totalmente paganas e idólatras, ¿cierto? Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Tiro y Sidón. Ahora quiero enfocarme en Capernaum, amén. Pero sí quiero recordarles algo. Cuando nuestro Señor dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, le decía yo que él no estaba diciendo, ay de vosotras, sino que el sentido, hermano, expresa una compasión dolorosa, Amén. Así como es, diciendo, amén. ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, lo que va a pasar con ustedes, ¿me entiendes? Amén. Ese acento de alguien que no es de alguien que está enojado, hermano, Sí, amén. porque su autoestima ha sido tocada, hoy me rechazaron el mensaje, así que los voy a condenar. No, no, no. El acento que está usando aquí Jesús, ¿cierto? No es un acento de rechazo, no. Es un acento más bien de tristeza. Es un acento de alguien ofreciendo a los hombres, ¿cierto? Es un acento de alguien que le ha ofrecido a las personas lo más preciado que tiene, pero ellos lo han rechazado. Amén. Entonces produce un lamento, ¿cierto? Esta expresión ay demuestra un desastre que viene, una calamidad que viene, demuestra un juicio inminente, hermano, Amén. inevitable, demuestra gran angustia, gran tristeza debido a la calamidad que ha acontecido al rechazar su mensaje. Amén. Así es, Qué amén. tremendo, hermano. Hoy en día, ¿cuántos rechazan el Oh, sí, mensaje, hermano, Amén. de nuestro Señor Jesucristo? Ellos rechazaron al Mesías, entonces ellos son dignos de juicio. Amén. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, tantos milagros, tanta palabra, y la han rechazado. Qué tristeza, qué dolor, qué calamidad ha acontecido con ustedes, Así que es, no se han amén. querido arrepentir. Así es. El amén. juicio es inminente contra ustedes. Amén. Amén. Entonces, ahora vamos a comenzar con Capernaum. Mateo 11:23. ¿Qué es lo que dice? Y tú, Capernaum, Sí, amén. que eres levantada hasta el cielo. Ponga atención a estas Sí. palabras. Hasta el Hades serás abatida. Oiga, hermano, esas palabras son Sí, amén. tremendas, hermano. Amén. Porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti,
habría permanecido hasta el día de hoy. O sea, si un profeta hubiese ido a hablarle a Sodoma que se arrepientan, si hubiese hecho los milagros que hizo Jesús, hermano, allá en Sodoma, dice Jesús que ellos se habrían arrepentido. Qué tremendo, hermano. La Biblia nombra muchos milagros aquí en Capernaum, algunos los nombré la semana pasada, y el propósito de estos milagros era demostrar que Jesús en verdad es el Hijo de Dios. Amén. Jesús, siendo deidad, siendo Dios, tenía el control sobre la naturaleza, ¿cierto? Ahí en Capernaum, ¿cierto? En Bethsaida, él tuvo, ¿cierto? La tempestad, ¿cierto? Tenía el control sobre las enfermedades, vimos la cantidad de milagros, ¿cierto? Amén. Incluso él tenía el control sobre la muerte para resucitar las personas, ¿cierto? Que él sentía compasión, hermano. Amén. Amén. Entonces, esto lo vieron ahí, hermano, en Capernaum. Entonces, Capernaum, Bethsaida, ¿cierto? Corazín, por así decirlo, era el cuartel general que Jesús utilizó para evangelizar. Él se movía en estas ciudades, aquí tenía sus discípulos, sus amistades, y él se movía en estas ciudades, hermano. Pero quiero que vea algo. Estas ciudades no atacaron a Jesús. Estas ciudades no quisieron expulsar a Jesús de sus puertas, no intentaron crucificarlo. ¿Saben lo que hicieron ellos? Simplemente ignoraron su mensaje. Y eso es lo que ocurre hoy en día. La gente ignora su mensaje. Amén. Ahora, Corazín, Bethsaida y Capernaum, ellos sí querían sus milagros. Claro que sí. Ellos querían oír su mensaje, claro que no. ¿Entiendes eso? Amén. Ellos querían su mensaje, o sea, sus milagros, pero no su mensaje. Sí. Amén. Entonces, nuestro Señor viene y compara a Capernaum, adivinen con quién, con la ciudad más malvada del Antiguo Testamento. Amén. 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 No hay otra ciudad peor, hermano, que Sodoma, hermano. Hasta el día de hoy se utiliza esa palabra para los homosexuales, ¿cierto? Sodomita. Sí. Amén. Amén. Y esa ciudad, hermano, fue la más, Sodoma fue, por así decirlo, la más oscura, por eso que fue bombardeada desde el cielo con fuego y azufre. Amén. Así es. Ahora, Amén. mire, ponga atención a esto, porque nuestro Señor Jesús compara a Capernaum con Sodoma. ¿Qué nos quiere mostrar nuestro Señor? Nos muestra que rechazar su mensaje es peor que el peor pecado que se haya cometido allá en Sodoma. Amén. ¿Entendieron eso? Amén. Quiero que lo entiendan. Rechazar el mensaje que nuestro Señor Jesucristo ha traído es peor que el peor pecado que se haya cometido en Sodoma. Amén. Porque lo está diciendo aquí nuestro Señor. Amén. Veamos y vamos a verlo, vamos a seguir leyendo. Pensemos por un momento. El pecado de Sodoma es indescriptiblemente inmoral. Amén. Amén. Oiga, pedofilia en Sodoma había todos los días. Sexo con animales lo había todos los días. Sexo con la familia, sexo con... Oiga, las peores depravaciones existían Así es, en Sodoma. Amén. Amén. Sodoma es la capital del pecado. Amén. Amén. Pero hay un pecado mayor que el pecado de los sodomitas. Y ese pecado mayor es negar la luz del mundo. Amén, Señor. Amén. Ese pecado mayor es rechazar la luz para seguir participando de las tinieblas. Amén. Así es. Amén. ¿Por qué?
Porque recordemos, el Espíritu Santo es quien nos guía y nos trae a la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Amén. Sí, Señor. Y Amén. cuando lo hieren, cuando lo maltratan, cuando lo abusan, cuando lo blasfeman, entonces ya no hay luz. Así es. Amén. Y si no hay luz, entonces esa persona no puede ser salva. Amén. 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 Se necesita más que ver un milagro para ser salvo. Amén. Se necesita más que escuchar la palabra para ser salvo. Amén. Lo que se necesita es recibir a Cristo. Así es, Señor. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Capernaum aceptó los milagros, pero rechazó a Cristo. Amén. ¿Entiende eso? Amén. O sea, ¿cuánta gente usted ha visto? Oren por mí, oren Sí, por mí. amén. Oiga, van por los milagros, pero rechazan a Cristo. Amén. Así es, Señor. Amén. Hay muchas amistades, hay muchas familias. Tenemos muchos conocidos. Oren por mí, yo les pido la oración, oren por mí. Te quiero dar las gracias, ¿sabes? Porque, ¿sabes qué? Que yo recibí respuesta a lo que te pedí que oraran por mí. ¡Ah, qué bueno! Oye, ¿sabes qué? Nuestro Señor Jesús... Ah, no, pero no, ¿sabes qué? Pero no me pidas eso, yo no... Eso es lo que pasó en Sí. Capernaum, Sí, hermano. amén. Amén. La gente iba tras el milagro, pero no tras el que hacía el milagro. Así es, Señor. Amén. Nuestro Señor está diciendo, esos inmundos pecadores de esa maldita Sodoma, si hubiesen contemplado los milagros que se han hecho en Capernaum, ellos habrían abandonado la manera de vivir que tenían Amén. Señor. Amén. y habrían sido limpios, habrían sido perdonados porque se habrían arrepentido. Eso es lo que está diciendo él. Así es. Ahora, déjeme decirle algo. Una de las características de Dios, no sé si ustedes lo saben, es que Él conoce de antemano, a través de su omnisciencia, lo que va a acontecer. Sí, amén. Y no tan solo eso. Déjeme abrir los ojos un poquito más. También las palabras de nuestro Señor Jesucristo señalan que Él conoce lo que habría pasado si se hubiese predicado en tal lugar. Por eso es que Él utiliza Sodoma, Amén. una ciudad que fue bombardeada, destruida totalmente con todos sus habitantes. Y nuestro Señor dice, si lo que se hubiese hecho aquí, se hubiese hecho allá, ellos se habrían arrepentido. Amén. Él lo sabe Amén. Gloria a Dios. y yo le creo. Amén. Si él hubiese ido a Sodoma y hubiese entrado en esa ciudad pecaminosa total y hubiese hecho esas señales, esas maravillas, los sodomitas habrían arreglado sus vidas. Amén. ¿Saben por qué se los digo? Porque nosotros éramos así. Amén. Así es, Señor. En Amén. nosotros había adulterio, depravación, tantas cosas, hermanos. Amén. Oh, Padre. Y de eso nos sacó él. Amén, Señor. Amén. ¿Entiende eso? Amén. Sí, sí. Así es, Gloria a Padre. Dios. Gracias, Señor. Amén. Veamos qué profetizó nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Capernaum. Mateo capítulo 11, 23 dice, y tú, Capernaum, apuntando a esa ciudad. Recuerde, era su base central, donde él estuvo ahí casi todos los días de su ministerio. Amén. Que eres levantada hasta los cielos. Oiga, ponga atención. Claro que fue levantada hasta los cielos. Amén. ¿Por qué? Porque ahí estaba caminando entre ellos Dios mismo. Amén. Sí, Señor. ¿Entiende? Su sola presencia ahí los levantó a lo más alto. Amén. Su mensaje traía luz, su mensaje traía sanidad, su mensaje traía vida eterna, hermanos. Amén. Las cadenas
podían ser rotas. Sí, Ellos Señor. podían ser verdaderamente libres, mas ellos no quisieron. Ellos amaron más las tinieblas, dice la Biblia. Busque San Juan capítulo 3. Vamos a leer lo que dijo nuestro Señor Jesucristo para poder comprender qué es lo que ocurrió en Capernaum. San Juan capítulo 3, versículo 18. Miren lo que dice. El que en él cree, ahora este es Jesús hablando. Amén. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Ponga atención. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. ¿Escuchó eso? Amén. O sea, esta es la condenación, hermano. La condenación es que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo. Dios mismo descendió. Amén. Vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así es. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué amaron más las tinieblas que la luz? Porque sus obras, dice, eran malas. Ahora, esto, le vuelvo a repetir, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ellos, al no creer, Capernaum, al no creer, entonces fueron condenados. Así es. Amén. Al rechazar la luz de la palabra, demostraban que ellos amaban más las tinieblas. Así es. Amén. Amén. Entonces, ¿qué les dice nuestro Señor a Capernaum? Después de que habían subido hasta los cielos, le dice, hasta el Hades serás abatida. Amén. Ahora, esa palabra Hades, hermano, viene del griego, ¿cierto? Hades, que significa el invisible, pero no se refiere a Dios, el que no se ve. Pero esa palabra Hades no, viene del griego. Ahora, recuerden, los griegos creían en la mitología. Amén. Y ese Hades viene de la mitología griega. Viene reflejando entonces el reino oculto de los muertos. Los griegos llamaban Hades al dios mitológico del inframundo. Amén. Ese era el dios Hades. Ahora, eso en el Antiguo Testamento, el Hades se usaba con mayor frecuencia para describir la región donde iban todas las almas, todos los que morían, ya fuesen justos e injustos, se describe en la Biblia que ellos partían al Hades. Amén. Eso es bíblico, hermano. Amén. Amén. Ahora, nuestro Señor, cuando Él empieza a hablar, Él dice que estaban ahí, pero estaban separados, ¿cierto? O acá estaba el seno de Abraham y acá estaba, ¿cierto? Donde estaban los que estaban siendo atormentados, ¿cierto? Amén. En el Nuevo Testamento, entonces, vemos que el Hades adquiere después un sentido diferente, hermano. Eh, eh, ya que no se refiere al lugar para todos los que mueren. Amén. Amén. Como creyentes incrédulos como en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento nos muestra que el Hades es solo morada para los incrédulos. Así es. Amén. Que Amén. no han creído la palabra de Dios. Amén. En el Nuevo Testamento el Hades llega a ser sinónimo de lo que hoy en día nosotros llamamos el infierno, Así es. para Amén. los que se pierden, porque recuerden que esa gente que está en el infierno, ¿cierto? La Biblia dice que entonces el infierno será lanzado ¿dónde? Al lago de fuego, hermano. Amén. Amén. Entonces, esa gente va ahí, pues, hermano. Jesús les dice, ustedes fueron levantados hasta los cielos, pero ahora por rechazar la palabra, por rechazar al Mesías, ustedes son bajados hasta el infierno. Amén. Amén. Así es. Amén. Ahora, quiero leerles dos pasajes para que ustedes entiendan lo que pasó con Capernaum. Amén. Mire, ponga atención. Amén. La Biblia
hay dos profecías en el Antiguo Testamento. Una habla en contra del rey de Babilonia. Él se creyó invencible, se creyó intocable, pues hermano, amén. Él tenía ese orgullo de ser un emperador, por así decirlo, donde él gobernaba diferentes regiones y él decía, nadie me va a sacar de aquí. Amén. Amén. Y esta profecía también describe a Satanás. Amén. Isaías, capítulo 14, versículo 12, mire lo que dice. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Dónde estabas? En el cielo. Amén. Cortado fuiste por tierra, o sea, echado por tierra, ¿cierto? Amén. Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Hasta dónde subió Capernaum? Al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Oh, Capernaum se sentía en el cielo. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Oye, ellos se creían que estaban ahí ya parte del reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice? Mas tú derribado eres hasta el Seol, o sea, hasta el Hades, Amén. a los lados del abismo. O sea, notamos que, bueno, Satanás fue derribado, ¿cierto? De los cielos fue lanzado a la tierra, pero vemos que el rey de Babilonia también, pues, ¿cierto? Él se sentía que era Dios aquí en la tierra, ¿no es cierto? Era Así parte es. del cielo, ¿cierto? Lo adoraban, ¿cierto? Y entonces derribado eres. Ahora, en Ezequiel, ¿cierto? Ahora Ezequiel, no Isaías, sino que ahora Ezequiel, profetiza sobre, no Babilonia, sino que sobre el rey de Tiro. Amén. Ahora, el rey de Tiro también, él era un hombre orgulloso y también hay una profecía que lo muestra, ¿cierto? Cayendo a tierra, ¿cierto? Amén. Y también esta profecía habla también de Satanás. Amén. Amén. Ezequiel capítulo 28, una muy conocida, dice, tú que un grande y protector, yo te puse en el monte santo de Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Allá arriba, ¿cierto? Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, ¿cierto? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Está hablando de Satanás, ¿cierto? Amén. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Te das cuenta? Amén. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh que protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces, ¿se da cuenta lo que está ocurriendo aquí con Capernaum? Es tan grande como la caída de Babilonia. Así es. Amén. Babilonia fue destruida. ¿Se da Amén. cuenta? Hasta el día de hoy no ha sido reedificada. La caída del rey de Tiro. Tiro fue destruido, pero vemos que también hay una profecía que Tiro se vuelva a levantar porque Tiro está presente en los días de Jesús. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. ¿Ven? Amén. Pero veamos la caída de Satanás. También, hermano, guau, fuiste echado por tierra, ¿cierto? Ahora, quiero que se fijen, cada una de ellas fue por orgullo. Amén. Amén. Cada una de ellas fue por orgullo. Y mire lo que dice nuestro Señor. Veamos, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Eso significa que Sodoma, ese país corrupto, ese país totalmente corrompido, era menos orgulloso que Capernaum, Amén. porque se habrían arrepentido. Amén. ¿Entienden, no? Amén. Aquella ciudad sodomita, pervertida, pecaminosa, ahí había, hermano, total perversión. Sodoma no había recibido nada de luz. Ellos eran paganos a más no poder. Ellos eran idólatras a más no poder. Ellos eran pervertidos a más no poder. Todo lo santo ellos lo habían pervertido. Amén. Entonces, ellos merecieron ser destruidos. Amén. Yo voy a destruir Sodoma por su perversión. A ver, recuerden, Dios escogió a Abraham. Lot fue a Sodoma.
Dios no escogió a Lot, Dios Amén. escogió a Abraham. Así es, amén. 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 Lot fue para allá, dice que era un hombre justo, pero Lot estaba ahí metido en el sistema, pues hermano. Amén. Así es, Amén. Pero ahora pensemos un poquito. Sodoma de todas formas fue destruida. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ellos fueron destruidos por su pecado. ¿Dónde están? En el infierno, por hermano. Así es. Ellos merecieron ser destruidos por fuego. Y aquí ahora está Capernaum, teniendo todas las posibilidades para ser salvos. Pero ellos no quisieron. Amén. Por lo tanto, mire lo que ocurre. Mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Mateo 11:24. Por tanto, os digo, ponga atención, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Escucharon eso? Amén. Sí. Ahora, pensemos un poco. La Biblia dice que Jesús, Él, es un Dios salvador. Amén. Pero también la Biblia dice en diferentes pasajes que Él es juez. Así es. Amén. O sea, Él es salvador y a Él es a la vez juez. Entonces, Él va a decidir. Él recibió mi palabra, la aceptó y la creyó. Él no recibió mi palabra, no la quiso aceptar ni la quiso creer. Amén. Entonces, unos son salvos y otros son juzgados y condenados. Amén. Amén. Sí, sí. Entonces, aquí nuestro Señor está diciendo con firmeza, por tanto os digo, o sea, Él sabe, Él en este instante está condenando a Capernaum. Así Amén. es, amén. Amén. Por tanto os digo, nuestro Señor está hablando con plena autoridad y mostrando claramente lo que ocurrirá con aquellos que han rechazado su mensaje. Así es, Señor, amén. El castigo de Sodoma, dice nuestro Señor, será más tolerable que el castigo para aquellos que rechazan a Jesucristo. Amén. ¿De qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Qué es lo que está hablando nuestro Señor? Que algunos van a ser juzgados y su juicio va a ser condenación, ¿cierto? Al lado del fuego, pero van a dejar de existir antes que otros. El castigo de otros va a perdurar mucho más. El castigo de Sodoma será más tolerable. ¿Entiendes? Amén. Que el castigo para aquellos que rechazan a Jesús. Los pecados de incredulidad, ponga atención, a la palabra son mayores que los pecados cometidos en Sodoma. ¿Entiende eso? Amén. Será más tolerable el juicio para los sodomitas que para aquellos que han escuchado su palabra y no la han creído. Amén. 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 Hoy, Corazín es un montón de ruinas. Así es, amén. Hoy, Besaida es solo ruinas. Y hoy, Capernaum es solo ruina. Lo natural tipifica lo espiritual. Amén. En Chile, en 1909 fue derramado el Espíritu Santo Amén. sobre toda la nación y veamos cómo está hoy en día. Así es, Señor, amén. Chile ha tenido más luz que muchas naciones de Sudamérica y vea cómo ha caído, hermanos. Así es, Señor, amén. El juicio de Dios está a la mano. Amén. Amén. Tenemos que ser agradecidos nosotros Amén. Sí, Señor. como pueblo de Dios porque fuimos predestinados Amén. para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Amén. Cuán agradecidos estamos, hermanos, de tener en nuestra vida la luz del mundo. Amén. Hemos creído en su palabra, hemos creído en su verdad. Amén. Eso quiere decir que el Espíritu Santo nos está guiando, hermanos. Amén. Está guiando nuestros corazones para no caer en el engaño de esta edad final, Amén. para no caer en la ceguera espiritual. Gracias, Hermano, Padre. hermana, tenemos que seguir parados. Amén.
fieles en su palabra, no desfalleciendo en este tiempo final tan engañoso como aquella primera edad, hermano. Entonces, permanezcamos fieles a sus promesas, permanezcamos fieles a su palabra, porque su palabra es verdad. 7 truenos han tronado y han producido un despertar en la esposa de Jesucristo. Nosotros nos hemos preparado. Ella, dice la Biblia, se ha vestido de lino fino y resplandeciente. ¿Por qué? Porque ella se viste con toda la palabra de Dios. Así que, hermano, hermana, gracias a Dios, nosotros le hemos creído. Nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados son los que no han visto y han creído. Dios le bendiga grandemente, hermano, hermanas. Sea el nombre de nuestro Señor muy bendecido. Vamos a orar al Señor. Gloria a Dios.